Sean bienvenidos hoy a esta una reunión con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. Toma este tiempo para ti, para establecer una relación con Él. Dile: Señor, aquí estoy para amarte. Señor, estoy aquí para ser lleno del Espíritu de Dios. Padre Santo, dile: en este momento es un tiempo de sabiduría, porque ya iniciamos Proverbios, finalizamos Génesis y ahora hoy es Proverbios. Es un tiempo especial porque va a ser una guía para ayudarle a las familias a afrontar el último tiempo, lo que se viene. Entonces, este tiempo, pregúntate si quieres sabiduría. Desde hoy, durante todo el desarrollo de Proverbios, verás que vas a ser más sabio y recibirás la sabiduría de Dios. Así como cuando Salomón pidió sabiduría a Jehová, tú vas a pedir en este momento esa misma sabiduría. Dile: Señor, quiero la sabiduría que tuvo Salomón, y recibir de esa forma los 7 espíritus de Dios: el espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento y un espíritu de temor al Señor. Que estos espíritus los puedes encontrar orando a Él. Esa es la forma en que está compuesto nuestro Padre Celestial. Son 7 espíritus que son uno solo y son parte de la Trinidad, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Los 3 son uno solo. Por eso necesitamos tener en estos tiempos temor al Señor, creer en Él. Dile que o siente como en ese tiempo Salomón y los sacerdotes cargaban el arca del pacto de la nueva alianza, y ahí estaban 7 espíritus en la presencia viva de Jehová. Estaba allí la presencia de nuestro Creador, y está allí el maná, está la presencia del mismo Espíritu de Dios, está el báculo de Moisés, está todo allí. Dile: Señor, yo quiero ser sabio y tener una sabiduría sobrenatural. En este tiempo vas a aprender a tener habilidades prácticas, a vivir como hijos de Dios a través del temor a Jehová. Es la única forma, y es un sentido sano a tener una reverencia con el Padre, a sentirte tú asombrado por los actos del Padre Celestial, porque tú debes aprender a reconocer que Dios y tu posición en el universo, entender de que tenemos que, para obtener la sabiduría, dejar atrás el yo, el que yo puedo, el ser superior, el creerme. No, eso debe parar para que se empiece a manifestar en un hijo creyente, en hijos formados, en hijos que creen en la palabra de Dios. Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo. Y el entendimiento adquirirá consejo, dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, te amonestaré en la sabiduría, te dice hoy, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Hijo mío, si los pecadores te quisiesen engañar, no lo consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte sobre nosotros, tengamos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren para mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual le quita la vida a sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y ni mi reprensión quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como a una destrucción, y cuando viniere como a una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces allí me llamarán y no responderé. Me buscarán en la mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de mal. Ese es el primer libro, versículo de Proverbios. Y en la sabiduría, así actúa la sabiduría. Ahora vamos a analizar cada espacio. Por favor, concéntrate allí donde estás. No te vayas a salir, no te vas a perder del hilo, porque aquí tú vas a evolucionar. Este momento Dios Padre te va a preparar a ti y a toda tu familia para afrontar lo venidero, y te va a dar las herramientas de sabiduría, te va a compartir los 7 espíritus de Jehová para que tú puedas gestionar sabiamente tu hogar, tus finanzas, tus hijos, tu empresa, tu estudio, la universidad, tus bienes, tu futuro. Te enseñará a diseñar los planes y gestionar tu propósito. Entonces debes estar muy concentrado, atento. Y dice la palabra de Dios, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Sabemos que David es el padre de Salomón y que Salomón construyó el templo de Dios para que Dios hiciese presencia allí. Entonces, aunque Jehová no lo quería, pero fue una ofrenda de Salomón, él decidió hacerlo. Y luego David no lo puede hacer porque sus manos están llenas de sangre. En cambio, Salomón ha sido preparado que lo construya él.
Y él decidió descender y descansar sus 7 espíritus en la tierra. Imagínense el creador del universo hacerse 7 espíritus y habitar en un tabernáculo construido en oro, en jaspes, y allí descender y habitar a través del arca del pacto y manifestarse en la menorá. Es como un candelabro de 7, donde están los 7 espíritus. Y dice que el arca del pacto clamaba en la tierra, o sea, usted escuchaba cómo temblaba la tierra y el eco del arca, o sea, de la voz de Dios. Y había allí en ese tabernáculo 2 leones gigantes de oro con ojos negros de jaspe rodeando la hermosura del tabernáculo. Entonces, imagina la presencia en tu hogar ahora mismo, porque has abierto las puertas de tu casa. Imagina la presencia del Señor ahora mismo. Mira que en ese tiempo los sacerdotes cargaban el arca y tenían que estar en total santidad, porque si no morían. Y muchas veces los sacerdotes los amarraban con cabullas largas para jalarlos, porque si habían cometido un pecado, llegaban a la presencia de Dios, inmediatamente morían. ¿Por qué motivo? Porque si estaban en santidad, el sacerdote entraba y salía impregnado su rostro de la presencia de Jehová de los espíritus. O sea que el rostro le iluminaba como este bombillo. Así en la presencia de Jehová ilumina el rostro de las personas. Dile, me quiero impregnar de tu poder, Dios. Declara, me quiero impregnar de tu poder, Dios. Y quiero reflejar tu sabiduría y tus dones del Espíritu Santo. Amén. Y dice Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces le dice, para entender sabiduría, que la sabiduría es el conocimiento de Dios, y doctrina, que son toda la ley de Moisés, la ley de la gracia del Señor Jesucristo, es la instrucción bajo una ética y moral que nos define la palabra de Dios. Entonces dice, para entender sabiduría, conocimiento a través de la doctrina, o sea, las instrucciones, para conocer razones, o sea, esas razones vienen de la instrucción, de los mandamientos de Dios. Me están formando estas reglas para yo evitar el caos y caer en desgracia. Entonces, para entender la sabiduría, la doctrina, para conocer razones, o sea, estas instrucciones de los mandamientos de Dios, para hacerme prudente. O sea, tú estás aprendiendo a actuar, a comportarte. Y la prudencia y el discernimiento del Espíritu Santo te van a llenar. O sea, tú eres ese sacerdote que entra al tabernáculo y sale lleno de sabiduría. Y ya cuando vas a gritar, ya no gritas, sino que ya tienes prudencia y controlas tu forma de ser. Empiezas a pensar más, a analizar y a tener discernimiento de las cosas que pasan a tu alrededor. ¿Esto en qué ayuda? En el día a día la familia la toma de decisiones. Porque nosotros aplicamos ese espíritu que Dios nos da de sabiduría para que vivamos en una forma ética, sincronizada, en paz y amor. Eso significa que yo actúo en el orden de Dios y mi conducta se empieza a enrutar en el orden de Dios. Pero hay muchas conductas, la conducta humana, que es la que actúa en lo humano, y ahí está la conducta divina, que es la que la sabiduría empieza a enrutar, a llevar. Entonces, para que mi conducta siga el patrón de Dios, yo necesito tener una fe, pero una fe no baja, una fe milagrosa, una fe sobrenatural. ¿Para qué? Para que mi conducta sea totalmente divina y no peque. Y si no peco, yo puedo ir otra vez en comunión y traer más sabiduría. Y si yo traigo sabiduría al tabernáculo, se empieza a manifestar en todo lo que yo hago, en la gestión de mi familia, en la gestión de mis hijos, en la prosperidad financiera, y empieza a haber bendición y abundancia, porque jalaste del templo sabiduría.
Entonces, si tengo conducta y tengo una fe sobrenatural y cumplo el propósito con justicia y moral, porque ahí dice doctrina, y para yo tener doctrina tengo que tener justicia y moral. ¿Y qué significa? Que si yo soy testimonio de Cristo, soy testimonio donde vaya. Y eso me da testimonio, moral y justicia. Y entonces, si yo soy un juez o si tengo que tomar una decisión, un veredicto, voy a ser justo. No voy a ver ni a la izquierda ni a la derecha. Voy a ser transparente. Voy a resolver los problemas y las situaciones de una forma justa. Y dice Proverbios 1:3, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, para recibir el consejo, ¿y qué es el consejo? Es uno de los 7 espíritus de Dios. Y ese espíritu me permite aprender a escuchar la voz indecible del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Entonces, para recibir ese espíritu que me enseña a escuchar a Dios, de prudencia, o sea, voy a tener una capacidad de prever las consecuencias de nuestras acciones, porque la prudencia es prever que yo soy prudente para que no pase ese error. Entonces voy a tener probabilidades de qué va a pasar en un acto que se haga. Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona empieza a actuar con sensatez para evitar problemas. Entonces tú tienes que decir, yo recibo el Espíritu de Dios para caminar en prudencia y yo me evito problemas. Justicia, porque ya me evito los problemas y yo ya empiezo a cambiar, a caminar erguido con rectitud y a darle cada quien lo que le corresponde. O sea, yo no le voy a dar más a él o a ella, no, todo va a ser justo. ¿Por qué? Porque voy a empezar a través de la justicia, a entender los derechos. Y dice, para recibir espíritu de consejo y juicio. O sea, el juicio es lo que nos permite ver qué es lo bueno y lo malo. Mire que el juicio es cuando usted en los dibujos animados tenía aquí el diablito a la izquierda y el angelito pequeño suyo a la derecha. Y entonces si usted iba a hacer algo, ¿y será que lo hago? ¿Será que me tomo esa gaseosa y no la pago? Entonces le dice el Espíritu Santo, ¡ay no! Eso es robar, va en contra del 4º mandamiento. Usted no puede robar, actúe correctamente, lo están mirando, evítese un problema, le pueden llamar a seguridad. Y el diablo le dice, tómese lo que nadie lo está mirando. Y entonces usted escucha aquí, y usted mira, ¿qué hago? Entonces ahí es donde el Espíritu Santo, como usted tiene una comunión, la carne baja y el Espíritu dice, no, voy a pagar la gaseosa. Y le dicen, para recibir el Espíritu el consejo de equidad. O sea que como ya tengo justicia y soy una persona con juicio, empiezo a aplicar compasión y flexibilidad. Entonces resulta que usted está ahí al lado y el otro tiene sed y está pensando en tomarse esa gaseosa. Usted dice, no, yo tengo, lo voy a invitar a él. Venga, le invito, amigo, una gaseosa. ¿Usted qué planteó en el Espíritu de Dios? Una compasión por el necesitado y flexibilidad porque lo apoyó. Entonces aquí, ¿qué es clave? El espíritu de consejo es la forma en que yo escucho a Dios y no escucho al espíritu del anticristo, que es el que está sonando ahora por todo lado. Ella está enmarascado y se entremalla. No, usted como ya tiene el espíritu de sabiduría y usted entiende el consejo, usted ya empieza a discernir todo lo del espíritu de la izquierda, o sea, el espíritu del anticristo, y usted empieza a entender que viene del espíritu de Dios a la derecha. Entonces usted ya empieza a todo lo que el anticristo quiera meterle de información antibíblica, lo empieza a desechar. Usted empieza a desechar todos los conceptos de noxis, mente abierta, masonería, metafísica, todo eso usted lo manda ya, porque es que usted ya sabe, usted tiene el espíritu de discernimiento. Y usted empieza a filtrar de la televisión, de Netflix, de Disney, de todos estos proveedores de contenido bueno, contenido que edifique. Entonces usted empieza a sacar todo lo que promueve el pecado, películas feas que llamamos, todo eso usted lo empieza a sacar. Pero si la persona empieza a despreciar la sabiduría y empieza a dejarse llevar por el espíritu del anticristo de la izquierda, el que le está hablando, entonces esa persona empieza a perder
y a cauterizar su conciencia y empieza a ver lo malo bueno y a camuflarse y a apoyarse en otros que piensan igual pero están haciendo mal. Entonces el Espíritu de Dios, la santidad, no permite que la conciencia se cauterice para que su conducta se mantenga en el orden de Dios. Entonces, ¿usted qué va a empezar a hacer? Usted va a empezar a evitar todo el cáncer espiritual de los medios, de las redes sociales. Usted va a empezar a evitar todo el cáncer espiritual de corrupción sexual. Usted va a empezar a evitar todo el cáncer que camuflan con nuevas filosofías. De esa forma, usted va a evitar meterse en problemas, a dañar su paz y a estar en tranquilidad. O sea, usted va a evitar, como la sociedad se ha caído, usted se va a salir de ahí y usted va a entrar en la sociedad de Cristo a través del espíritu de consejo. Mire como 3 palabras para recibir espíritu de consejo, de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Esos 3 te van a dar ese discernimiento espiritual y van a proteger tu conciencia para que no se cauterice gracias a esa justicia, equidad y buen juicio. Y dice Proverbios 1:4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahora, vamos a ir a los jóvenes ahí, a los hijos, póngase ahí pilas. Si usted, hijo, entienda, usted es un joven sabio, usted se va a concentrar y va a entender. Dice, para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples son los ingenuos, los inexpertos, los que no tienen habilidades, los que no les importan las cosas sino la vida fácil. Entonces, lo chévere, las redes, que es influencer, que eso no es actuar con astucia. Aquí le está diciendo, necesitamos sagacidad a nuestros jóvenes, preparados jóvenes, para recibir la herencia del mundo, dice el Señor, y a los jóvenes con inteligencia. O sea, usted es un joven que tiene buen juicio, usted tiene capacidad para aprender rápidamente, porque usted es muy pilo, muy genio, usted sabe aplicar los conocimientos que está recogiendo y los hace prácticos. Usted es inteligente porque entiende que la inteligencia y el entendimiento viene de la palabra de Dios. Allá está la palabra, me la prestan. La palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Cierto? O sea, usted es un joven que va a andar con la Biblia para arriba y para abajo. Así lo llamen aleluya, así lo llamen ladrillo, lo que sea. Usted es un joven que va a llevar la palabra, porque usted va a necesitar esa palabra para guiarse en ciertas situaciones. Porque la palabra de Dios tiene matemáticas, física, ciencia, comportamiento, todo. Entonces usted va a saber aplicar la palabra en cierto evento que le suceda. Y le dice, para dar sagacidad a los simples y cordura. O sea, usted ya es inteligente, tiene capacidades, tiene entendimiento, y ahora pues usted anda con su palabra de Dios para arriba y para abajo y dice, tengo cordura. O sea que he desarrollado sensatez y madurez espiritual y emocional para controlar mis impulsos. O sea, si a usted lo empujan, usted no saca, no, usted lo empujan y dice, oye, tranquilo, porque usted se empieza a controlar, usted empieza a tener control emocional, a controlar su mente, espíritu y cuerpo. Usted empieza a tener el oriente de su vida, joven, porque usted como joven es el futuro de esta sociedad, y como usted es el futuro de la sociedad, tiene que dar su nivel, joven, y su nivel está aquí. Entonces usted empieza a tener esa cordura, esa elegancia, ese porte, ese apa, ese estilo, hombre. Usted no tiene que andar, ay, que echado con los pantalones. No, usted se pone ahí sus pantalones y su cinturón y su pañuelo y anda bien. Apa. Qué muchacho tan guapo, qué muchacha tan guapa. Eso es lo que busca la sabiduría, enseñarte a comportarte, a caminar bien el día, a quitarte las cargas. Y entonces aprendes a controlar tus emociones. Todos tenemos emociones,
pero hay que controlar esa emoción de hacer mal. No, usted respira, y si le da ira, usted cuenta hasta 10 y se controla y sabe manejar la situación. Si usted está haciendo un deporte, jugando fútbol y le pega, usted empieza a controlar su boca. Ese es el cambio que el espíritu de sabiduría le está pidiendo. Génesis 1:5 y dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ya vimos consejo. Oirá el sabio. ¿Quién es el sabio? Es esa persona que está siempre abierta a escuchar a sus padres y a aprender y a recibir las enseñanzas de los abuelos, sin el orgullo del joven y ni cerrado. O sea, muchos jóvenes dicen: no, pero es que el joven necesita aprender de las experiencias de los abuelos. No por abuelos son abuelos. El abuelo tiene mucha experiencia, ha vivido mucho. ¿Y usted qué prefiere? ¿Aprender por experiencia propia o por las experiencias de los abuelos y de los padres? Ellos sufrieron. ¿Y qué quieres tú aprender de sus experiencias? Para que cuando se repita una experiencia muy similar, usted como joven va a decir: eso le pasó a mi papá o al abuelo o a tal persona y hizo esto para solucionarlo. Y pum, y lo solucionó. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ahora mismo escuchar a sus papás y a sus mamás, porque ellos les van a dar buenos consejos, siendo humilde y sincero con sus padres. ¿Para qué? Para que usted como joven aumente el saber. ¿Por qué? Porque al que usted joven, escuchando a sus abuelos y padres, va a tener una guía. Junto con la lectura de la palabra, usted va a empezar a ser sabio, porque esta palabra le va a dar sabiduría a usted joven. Usted se mantendrá y se va a fortalecer continuamente con la palabra, y la palabra le hará aumentar su saber, y usted va a aprender más y más. ¿Para qué? Para alejarse del mal. Ese es el objetivo. Y el entendido adquirirá. Adquirirá es tomar posesión o derecho de algo. ¿Qué va a tomar? Consejo. O sea, usted va a agarrar el Espíritu de Dios de consejo dentro de sí. Porque el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento y el espíritu de Jehová te darán el saber y te harán actuar en esta sociedad. Te va a respaldar, te va a poner una armadura de Dios. Vas a andar con armadura, vas a andar con ángeles, arcángeles, querubines o serafines. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. Andas aquí atrás con hartos ángeles. ¿Y yo cómo quiero aprender? ¿Cómo tú quieres aprender? ¿Leyendo, viendo, escuchando? ¿O viviendo la experiencia? Experiencia de Dios. La experiencia de Dios, más no la humana. O sea, usted no va a hacer la conducta humana, usted va a estar en la línea de la conducta divina con la fe. Un ejemplo, por ejemplo, el caso de la mamá que le dice: mi hijo, estoy cocinando, usted niño no se acerque a la estufa porque se puede quemar. Pero el niño hizo caso y quiso saber la experiencia y metió el dedito y se quemó. Eso no se hace. No se, usted escucha a su mamá y usted cuida su integridad. Dice 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, para entender proverbio significa que Dios te está permitiendo acceder a los tesoros celestiales del conocimiento, como el discernimiento espiritual, el conocimiento de entender los enigmas y acertijos de la Biblia y de Dios. Hay muchos procesos ocultos de Dios, como el de en Apocalipsis de las 7 voces. Todos esos son enigmas y Dios nos ha dado entendimiento para descifrarlos y nos ha mostrado. Eso hace la sabiduría divina. Y la declaración, porque como tenemos sabiduría, empezamos con el poder de la boca a declarar y a mover los reinos espirituales en pro de nosotros, para bien. Esto significa que usted va a declarar con fe y comunión
ese conocimiento para entender la palabra de Dios. Palabras de sabios, para entender proverbio, palabras de sabios. O sea, que usted, joven, entre más escuche una palabra sabia o a alguien sabio, más sabio se vuelve. Pero si a usted le gusta juntarse con muchachos que no estudian, que no les gusta ir al colegio, que les gusta estar en los parques haciendo nada, ¿usted qué va a aprender? Mañas y sus dichos profundos. Usted va a aprender a escuchar a sus abuelos, a sus padres, al profesor, a la palabra de Dios, a los libros que enseñan, porque te van a llevar a reflexionar y aprender humildemente y actuar con integridad para guiar tu vida correctamente y rectamente, superando que el joven no tenga necedad ni entre en pecado. Porque dice el proverbio: educa al niño para no castigar al adulto. O sea, si usted, papá, le enseña al niño a robar, más tarde podría terminar en una cárcel. ¿Por qué? Por robar. Pero si usted, papá, corrige al niño y le enseña que robar es malo y que está en contra de los mandamientos, será un hombre correcto. Dice la palabra en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio es Dios, es el fundamento, es la base esencial, que es paz y armonía. De la sabiduría, o sea, el principio de la sabiduría es el temor. ¿El temor qué es? Un respeto reverente, es obedecer, es la sujeción, es la sumisión a Jehová, o sea, a Dios, a Hashem. O sea que la sabiduría viene, si me baso en el principio Jesucristo, a través de la sabiduría que viene de temer a Jehová. O sea, yo no me puedo burlar de Jehová, porque si se burlan en San Francisco de Jehová en un evento de una premiación de unos Grammy y dicen que Dios es el último, ¿qué sucedió? Se incendió una ciudad. Temor a Jehová. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos, o sea, esas personas fueron insensatas porque rechazaron el conocimiento de Dios y su disciplina, y les gusta ser ignorantes, porque el que no ama a Dios es ignorante. ¿Por qué? Porque desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la ley de Moisés y por ende desprecian la ley de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estos insensatos creen que no hay valor en la instrucción ni en la corrección, si lo que se necesita es corregir para seguir en el camino. Estos insensatos hacen lo que quieren y eso los lleva a la muerte espiritual. Lo que pasó. Vamos a amonestaciones de la sabiduría. O sea, aquí esto es lo que pasa. La sabiduría está hablándote y te dice: mira estas amonestaciones, hijo, te voy a corregir. Dile: yo quiero que tú me corrijas, Espíritu de Dios. Ahí donde estás, dile: yo quiero que tú me corrijas, Espíritu de Dios, y me guíes. Entonces dice, Dios ahora mismo te está hablando, te vas a concentrar, y dice: la instrucción de tu padre, oye, hijo mío. Te está hablando, hijo, oye a tu mamá, oye a tu papá, oye la instrucción que te da el de arriba, porque es que el que está hablando es el de arriba. Y dice: escucha a tu padre. ¿Por qué? Porque el padre tiene una corona de gracia. ¿Por qué? Porque el padre tiene el carácter de Cristo y la cabeza de tu padre es Cristo. Entonces, hijo, debe someterse a tu padre. Ojo, porque si tu padre no tiene la cabeza de Cristo, entonces ¿en qué te vas a someter?
Y te dice, ¿y cómo veo la corona de mi padre? Es como una aureola. ¿Se han visto los dibujos animados? Que bajan los ángeles y tienen como una aureola blanca. Esa es la corona que está refiriendo. Entonces, si el Padre tiene esa corona, ¿yo qué tengo que hacer? Escuchar a mi Padre y seguir las instrucciones de mi Padre. Porque no son las instrucciones de mi Padre, sino de Jehová. Porque la cabeza de mi Padre es Cristo. ¿Entiendes? Entonces estás haciendo caso de las instrucciones del Señor. Y no desprecies, o sea, no vayas a desvalorar a tu madre y debes tratarla con respeto. No la desprecies. La dirección de tu madre, dice, porque tu madre te ama, tu madre te dio la vida y ella no quiere muerte sobre ti. Por esa razón los consejos de tu madre te llevan a la vida y no a la muerte, porque te dio la vida. ¿Y qué quiere una madre? Lo mejor para sus hijos. ¿Qué quiere un padre? Lo mejor para sus hijos. Dice Proverbios 1:9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Te está diciendo, hijo, tú quieres tener también esa aureola, ese poder, ese collar de oro, o sea, andar súper bien, ¿ves? Con todo en regla, súper. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escucha a tu padre y a tu madre y recibe la gracia sobre tu cabeza. O sea, tu santidad hará que la aureola se manifieste en ti, hijo, y será manifestada como collares a tu cuello. Los collares son ese honor que tiene el hijo de hacer lo que el padre en su gestión y su misión actuó. Dignidad, porque está justificando y dándole alegrías a sus padres. Y belleza, porque es un niño bueno, bonito, y la otra gente lo ve. Porque un niño que tiene adornos y collares en su pecho y en su cabeza es diferente a otros niños. Este niño actúa tranquilo, juega tranquilo. Los otros empiezan con un espíritu y usted empieza a detectar como padre de familia los hijos que tienen el collar y la aureola y los que no. Y es porque no hay sabiduría descendiendo desde las barbas de Dios. Si ese niño que corre y actúa, si tuviese esa sabiduría a los padres, el niño actuaría diferente. Entonces, usted como papá empieza a detallar qué espíritu está actuando y de qué formas. Y te dice Proverbios 1:10, hijo mío, otra vez te dice, mira, escúchame, te está hablando porque ya eres una persona amada e instruida. O sea, ya joven tú has aprendido a captar ese espíritu de consejo y a tener sabiduría. Y dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Ojo, porque los pecadores son los que viven en rebelión, viven en el lado izquierdo del anticristo y están en desobediencia de Dios. Son malos amigos y lo que están esos malos amigos en caminos perversos como la droga, el alcohol, las perversiones sexuales, todo eso malo, la vagancia, eso no es de Dios, eso es del espíritu del anticristo. Entonces te está diciendo, oye, hijo mío, apártate de esas personas. No consientas esas malas influencias, porque ellos se van a empezar a hablar y a decirte, ay, este muchacho es tan bonito y yo soy como, ay, yo quiero ser el novio. Y empieza a buscarlo y resulta que el muchacho pertenece al espíritu del anticristo y tiene mala influencia, pero es que es bonito, y entonces la niña se empieza a salir. Entonces la niña tiene que empezar a tener sabiduría y decirle, Espíritu Santo, si yo quiero un novio, que sea en tu palabra, Señor, que sea en el tiempo que tú me digas y que sea como tú lo diseñes, Espíritu Santo. Y si el niño quiere una novia, que sea la novia que Dios y la palabra de Dios dice que tiene que ser para el niño, o el joven, o el adulto. Entonces no te dejes engañar, niño, no te dejes engañar, joven, por los ojos apuestos siempre. No, usted tiene que ver el corazón de la persona. Usted tiene que probar, usted le tiene que preguntar a la Biblia, ¿será que ese muchacho es para mí? ¿O esa muchacha es para mí? Usted empieza ya a dialogar con Dios primero que con el hombre. Entonces, aquí usted le está consintiendo, si permite entrar a ese mundo, usted está abriendo un hueco. Y ahí por ahí vienen ese intento del alcohol, las fiestas y la vida mundana.
¿Y qué lleva todo eso? Muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, aprender de la sabiduría y que ella te empiece a guiar y evita las tentaciones, huye del pecado. Hay que ser un cobarde al pecado. Yo soy cobarde al pecado. Yo le corro el pecado, yo le huyo para no cometer errores. Y dice Proverbios 1:11, y si dijeren ven con nosotros, o sea, de allá ese espíritu del anticristo te empiezan a llamar a las personas y te dicen ven con nosotros, vamos a compartir. ¿Qué es lo que hacen esos grupos, por ejemplo, en los parques? Maquinar para robar, maquinar para matar, consumiendo drogas. ¿Qué más hacen si no quieren estudiar? Entonces, si alguien de ellos te quiere invitar y te dice, si te dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. ¿Usted ha visto en las películas que viene el nerd con las gafitas y su libro y su maleta y va al colegio pasando por el parque y sale el de la chaqueta negra y toda la bandola y lo meten a la basura y le quitan las gafas y le hacen bullying? El nerdito, el geek que va a estudiar, pues va sanamente, va focalizado a crecer, va a hacer las cosas bien. Pero los otros están maquinando a hacer el mal, burlarse, hacerle daño a los demás. Ese bullying va en contra de la sabiduría, porque ellos no saben qué les va a pasar después por haber hecho eso. Entonces, si ellos te dijeran ven con nosotros a participar del plan, pongamos acechanzas, o sea, trampas para causar daño, para derramar sangre, o sea, para matar, atentar contra la vida de los otros, acechemos, o sea, esperemos lo ocultos para atacar sin motivo al inocente, al que es justo, al que no merece daño. Entonces ahí viene el Espíritu de Dios, porque Jehová respalda al humillado, al inocente, y no saben qué caerá sobre ellos que hacen daño. Y no se ve en un parque solamente, esto se ve en todos los niveles, en las naciones, en la política, en las empresas, Y las guerras. todo, en las guerras, en todo. Miren, en una empresa tanta corrupción donde ejecutivos cometen fraudes, ¿sí? Que para un contrato hacen fraude, eso está mal. O explotación laboral a personas con condiciones injustas o salarios bajos y se aprovechan y no le pagan las horas extras y lo dejan y ahí. O la contaminación ambiental del empresario que decide fabricar el producto más barato y no le importa el agua, no, nos estamos quedando sin agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proteger las fuentes. Queman los aljibes, queman y nos colocan a todos, comunidades enteras en riesgo. Lo vemos en prácticas desleales, monopolios, la misma desconfianza que los políticos crean en sus instituciones, porque la institución puede hacer un buen trabajo, pero si el político la daña, todo eso refleja, esas acciones que yo les digo, reflejan la falta de sabiduría en la sociedad, la falta de sabiduría de los dirigentes y la falta de sabiduría del conocimiento de Dios para gestionar recursos naturales de una nación. Por eso se necesita de forma urgente que el mínimo en el núcleo de la familia, el padre, el hijo, el barrio, la ciudad, el municipio, la nación, vivan en integridad, justicia y prudencia. ¿Bajo qué? Bajo estos principios bíblicos para construir una sociedad más justa y más humana. Saquemos el que no nos interese la otra persona. No, hay que preocuparnos por el otro, ayudarlo. Porque cuando tú lo ayudas a él, alguien te va a ayudar a ti después. Entonces mira lo que pasa si tú escuchas a alguien del otro lado. Tú tienes que mantenerte firme. Y dice en Proverbios 1:12, fuera que le hacen ese daño, dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. O sea, los matan, los roban, los destruyen y después ¿qué? Entonces los tragaremos vivos, eso detalla que destruye completamente y se los consume. ¿Y eso quién lo hace? El enemigo. Como el Seol, la muerte. Ahí el Seol es la muerte.
el castigo final donde los impíos son llevados. ¿Y acaso ellos por qué este mal quiere llevar a la muerte a alguien? Y enteros, o sea, completamente, brazos, cuerpo completo, como los que caen en un abismo. O sea, la maldad quiere atragantarse en forma precipitada, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado a todos aquellos y con todos aquellos que hacen pecado. Usted debe colocarse la armadura de Dios todos los días para que ninguno de ellos, de los del espíritu del anticristo, pueda acercarse. Porque ahí es donde el arcángel saca la espada de la armadura y las huestes huyen. Es real. Una entidad demoníaca toma posesión de un ser humano. Si no, véanlo en las redes y se ven. Pero usted tiene la espada y su espíritu, y el ángel que lo acompaña saca la espada y no va a dejar que ninguno de estos que quieran tragarse lo puedan, porque para eso estamos con nuestro Señor Dios, el Cordero de Dios. Y fuera que ellos actúen así, dice Génesis, Proverbios 1:13, hallaremos riquezas de toda clase. Pues claro, como van a robar y a matar, pues tienen riquezas. Como aquel que va y le roba el celular a alguien y después termina matándolo. ¿Por qué? A ellos no les importa la fuente ni la forma de obtener las riquezas. ¿Por qué? Porque tienen amor al dinero. Y el amor al dinero es el mal a todas las cosas. Que no les importa para obtener el dinero pasar por encima de los demás, incluyendo matar. O aquel esposo que mata a la esposa para cobrar un seguro de vida. Eso está mal. Muchos casos. Y ellos dicen, llenaremos nuestras casas de despojos. O sea, de todo lo robado lo van a llevar a la casa. O sea que nadie puede convidar a alguien de bien a hacer eso. ¿Y qué traen? Acumulando un dinero mal habido, saqueado, dinero lleno de sangre, que no dura nada. Porque ese dinero que da el diablo dura muy poco tiempo, porque el diablo no le interesa que goce del dinero, solo que lo vea y sea un fantasma el dinero, para que después se lo pueda llevar más rápido. Mientras que los que están al lado de la palabra son prósperos por la palabra de Dios, y esa riqueza no se pierde, se mantiene. Y ellos dicen, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. O sea, le está diciendo, meta ahí el celular, todo lo que se robe, las joyas, se la trae. ¿Eso qué es? Echa tu suerte con nosotros. Están invitando a que puedan compartir con ellos un destino de muerte, aceptando esas consecuencias. Usted, joven, tiene que prever todo esto. Por eso el proverbio le está hablando hoy y le está diciendo, joven, manténgase firme, no se deje engañar de ellos. No se deje engañar de participar de esas cosas malas. ¿O qué cree que puede pasar si va a un asalto a un banco? Pueden morir. No se dejen creer de esas bolsas y esos fantasmas de dinero que dan y los adelantos. No se deje corromper, no se deje llevar al camino de las drogas ni a tomar los malos caminos de jíbaro y todo eso. Apártese de toda esa gente, dedíquese a estudiar, vaya al SENA, allá enseñan gratis, forman personas de bien gratis. Participe de los beneficios que ofrece la nación en la educación. Dice el Señor, hijo mío, recuerda esta instrucción, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Te está diciendo, hay dos caminos, no andes el camino de ellos, el fácil y el camino angosto. Vete por el camino angosto de esfuerzo, no por el amplio que es el fácil. No vayas con ellos, no te sientes en silla de escarnecedores, ni acompañes ni sigas los pasos de estos malvados necios. Apártate de ellos, aléjate de sus caminos, ven por el camino angosto, ve a la iglesia, empieza a participar de la obra. Aléjate de los vicios, del fumar, del alcohol, de las drogas.
No aceptes consejos de mentira, ni malas influencias, ni malas enseñanzas que vienen en los parques con marihuana, ahí perdiendo el tiempo. No hagas parte de eso. Haz parte de los deportes. Haz parte de ser un deportista. Practica un deporte. Hay muchos deportes: béisbol, basquetbol, nado, natación, fútbol. Hay de todo para hacer. Hasta jugar jermis en la calle. Ese o los piquis, las bolitas. Mira que uno jugaba huequito. Hay deportes para practicar, alto nivel, equitación, hockey, esquí. De todo hay para practicar. Dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. O sea, usted sus piecitos los pone para caminar en el camino de Cristo, no para correr a hacer el mal, ni hacerle daño a nadie, ni a robar, ni a ser injusto. Y van presurosos a derramar sangre. Jamás usted puede ir en camino de personas que generan y cometen violencia, o causan daño grave, o a tirar piedra. Todos ellos es porque están dentro de una posesión demoníaca que no los deja estar en paz. Entonces, como esa posesión demoníaca los lleva a desesperarse, entonces tienen que ir a hacer daño para saciar la entidad que está en ellos. Por eso la persona necesita una liberación, para que el Espíritu Santo le saque la entidad. Y así se ve a través de grupos criminales que cometen violencia por interés propio, terroristas que causan miedo, dictadores que oprimen con crueldad, violadores de derechos humanos que atacan a los indefensos, individuos que actúan con odio y violencia, que simplemente van en contra de la sabiduría y la justicia. Y dice: ¿por qué en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave? Porque en vano significa que es sin provecho ni resultado, porque pierden el tiempo y su esfuerzo para obtener el dinero. O sea que toda esa maldad no dura nada. Todo lo que hace, robar, actuar, todo eso se pierde. La corrupción, todo eso se pierde, no perdura. Se tenderá la red, porque ellos mismos en sus iniquidades plantan engaño para ellos mismos. Ellos caen en sus engaños. Y todo el mundo se está dando cuenta, porque nadie es ciego. Siempre hay quien está vigilando. Y sobre todo, nada es oculto a Dios. Usted, cualquier mal que haga, Dios lo ve. Se lo está registrando en el libro de la vida. Ahí está todo registrado. Porque el diablo va y le dice: haga el mal, pero va y le dice a Dios: mire que usted está haciendo esto, lo tuerce. El diablo es un torcido. Y la persona cree que lo tiene de lado, y no, es un torcido. O sea, lo están vigilando. De toda ave. De ave está hablando de personas, ángeles, la misma sociedad, los mismos entes de vigilancia. Todo está controlado. Para eso está la tecnología. 18. Para ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus armas tienden lazo. Todo esto que hacen mal los que están del lado del anticristo se ve reflejado en sus hijos, en sus semejantes. Y cómo a través de la salud, a través del daño a las personas cercanas, y caen. ¿Y qué pasa? Que sus almas empiezan a generar lazos demoníacos. O sea, ya no puede caminar bien porque su pie está atado al inframundo, al infierno. Eso es real. Y tienen ese lazo cada vez que caminan, por medio de esas ataduras demoníacas. Dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Personas que tienen un deseo insaciable por obtener más y más riqueza o bienes materiales. Entonces, ¿qué pasa? Que gastan su salud y su vida en hacer dinero y dinero y dinero. ¿Y qué pasa? Que se empieza a desgastar su vida hasta la muerte.
porque el diablo quiere la muerte, por eso le pone ahí una zanahoria a la mulita para que vaya detrás de la zanahoria tratando de agarrar la plata, pero no llega. Sí, ahí dándole no. Mientras que la bendición de Dios perdura, porque el Señor Jesucristo es vida, es luz. Clama en los principales lugares de reunión, la sabiduría clama, para que sea accesible y audible en las entradas de las puertas de las ciudades. O sea, clama en los principales lugares. La sabiduría está en todo lado donde usted va. En los espacios, la sabiduría está en un anciano, en alguien que le habla. Está en la gente. En las iglesias está la sabiduría. ¿Y qué se hace en la iglesia para que sea accesible? Para que llevemos a través del Señor Jesucristo la salvación. Eso hace la sabiduría, que la persona encuentre al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y audible, porque los espíritus de Dios están clamando por ti. El espíritu de sabiduría, de consejo, de ciencia, de entendimiento, de temor a Jehová. Ellos están ahí esperando por ti. ¿Y dónde esperan? En las puertas de las ciudades, en la puerta de la universidad, en la puerta de tu casa, en la puerta de la iglesia. Ahí está Dios, porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, Él está en todo. Entonces, ¿tú qué tienes que abrir la puerta a tu corazón para que el espíritu de sabiduría entre en ti? Para que exponga sus razones, las razones de los espíritus de Dios, que son poner tu mente en claridad, darte autoridad en tus enseñanzas y en las enseñanzas de la palabra, para que empiezas a entender lo que pasa. Cuando abres la puerta de tu corazón a la sabiduría, entiendes dónde estás parado. Y mire cómo le llama Dios y la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí les está diciendo, simples son las personas que carecen de discernimiento o entendimiento espiritual. Amaréis la simpleza, o sea, al que no le importa nada, pues le falta sabiduría y es ingenuo. Y siempre va a estar cometiendo errores. Y va a querer la vida fácil. Y no va a querer un propósito. Y los burladores, esos son los que se mofan y desprecian la verdad y la enseñanza sabia. Y se burlan de la palabra de Dios. Desearán el burlar, o sea, que quieren buscar y llevar a otros a que se burlen y ridiculicen la palabra. Y los cuales van a ir a juicio. Y los insensatos, los que sensatos son aquellas personas que rechazan el conocimiento y la comprensión, rechazan el espíritu de entendimiento. ¿Hasta cuándo estos insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento profundo que está aquí, el espíritu de ciencia de Jehová, la enseñanza que corrige y transforma está aquí? Dice, volveos a mí. Regresar con arrepentimiento y atención a la sabiduría divina. ¿Hasta cuándo vas a volver? ¿Vas a seguir siendo necio o necia? Porque Dios te quiere reprender, pero como una corrección amorosa hacia el bien y el entendimiento. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, te está diciendo, como en Joel 2:28. He aquí yo derramaré mi espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Los 7 espíritus de Dios. Espíritu de entendimiento, de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, de temor a Jehová, el Espíritu Santo. Él quiere ponerte esos 7 espíritus dentro de ti. ¿Y que tienes que estar? Dispuesto a recibirlos. Y os haré saber mis palabras. O sea, si usted abre su corazón, entran los 7 espíritus, usted ya empieza a escuchar a Dios y a entender sus palabras sabias que conducen a vida. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese. Es impresionante ver cómo Dios le habla a las personas y las personas lo desechan. Cómo les tiende la mano a Dios y la persona le quita la mano. ¿Por qué? Dice que porque llamó, o sea, colocó el espíritu de consejo y exhortación con insistencia, y tú no quisiste el entendimiento y no quisiste oír, o sea, no prestaste atención
ni aceptaste esa enseñanza. O sea, si una persona te golpeó la puerta para hablarte de la Biblia y te la tiraste por la cara, e hiciste eso, no quisiste oír y desechaste a Dios. Entendí, mi mano. O sea, mostré ayuda y oportunidad para recibir. Solo tenías que extender la mano y no lo hiciste. Perdiste la provisión. Y no hubo quien atendiese, o sea, no hubo nadie que respondiera al llamado para aprender. O sea que si tú escuchas a un pastor en un parque dando la palabra, para si lo escuchas. Si tú escuchas a alguien que te da un mensaje de la palabra, para y lo escuchas. Porque es por respeto, porque el Espíritu de Dios te está hablando. Y dice que sino que desechasteis todo consejo mío, mi reprensión no quisiste. Desechaste es rechazar y despreciar, y le negó la importancia y el valor de Dios para que lo estaba preparando para una prueba y usted no lo quiso. Todo consejo que le iba a ayudar a usted a salir a la prueba y lo rechazó. Todas esas orientaciones para bien no las quiso. Entonces, ¿qué pasa? Que desechó la reprensión y no quiso una corrección amorosa, buena y bonita, de rectitud y de entendimiento. O sea, Dios da la oportunidad, Dios golpea la puerta. Si usted es un caballero, porque es un caballero, si usted es más caballero, usted llega y abre. Pero si no le abre, pues él se sacude los pies y se va. Grave. También yo me reiré de vuestra mamá. Pues claro, él se fue. Entonces ya te ve, ya no le importas. Y dice que se va a reír. Pues así se sentiría él. Cuando tú te burlaste de Dios, que ahora Dios se va a burlar, imagínate. La sabiduría expresa la consecuencia inevitable y justa que recae sobre quien desobedeció y despreció la palabra. Y dice que se va a burlar cuando os viere en lo que teméis. O sea, que de acuerdo a lo que uno más teme y le da miedo en la vida, eso es lo que le pasa, lo que le pasó a Job, lo que más teme, por despreciar la sabiduría. Y ahora Dios dice que se va a reír. Es impresionante. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, eso puede ser problemas financieros, falta de dinero, trabajo, problemas de salud, cáncer, cualquier cosa. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Los problemas llegan así. Entonces, ¿qué hay que estar en regla con Dios? Para que esa tribulación y angustia se vayan. Entonces me llamarás, dice. Claro, vino el Señor Jesucristo, te golpeó la puerta. Tú no le abriste, no fuiste caballero, le abriste, le dijo usted, y se la tiró por la cara. Él se sacudió los pies, se fue. Y ahora usted en el dolor, en el cáncer, en el problema, no tiene que comer, falta la cena. Usted que dice, no, yo vuelvo a ti. Yo te necesito y te llamo. Entonces me llamarán, y él dice que cuando me busquen ayuda, responderé y no me hallarán. O sea, no va a pasar nada, no va a responder a nada. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, desecharon el conocimiento y la enseñanza, y escogieron su vida y no el temor a Jehová. O sea que si usted, cuando el Señor Jesucristo le golpeó a darle palabra, usted le abrió y lo hizo seguir, el temor de Jehová hizo que usted saliera de los lazos del cazador. Dice que comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea que en esa prueba, en el cáncer, en la falta de dinero, en los problemas, va a llenarse tanto de eso que se va a hastiar. Y va a buscar consejo en otros y va a decir, no puedo hacer nada, los médicos y todo eso. Nada. Porque el desvío, porque se salió del parámetro de los ignorantes, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, es cuando esa persona dice, no, voy a buscar una solución aquí con brujos, con hechizos, y peor aún, más cae el cáncer y la muerte. Porque son ignorantes al buscar un hechicero en vez de buscar al Espíritu Santo. ¿Y qué hacen ellos, el hechicero? Matarlo, peor. Entonces es cuando usted dice, yo necesito de esa prosperidad
y de esa bendición. Pero mira, dice, más que el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Usted está aquí. Por este lado tiene el bien a su derecha. O sea, el angelito que se le para acá. Usted está aquí y el angelito está acá. Pero también está el espíritu del anticristo, el diablito acá hablando. ¿Qué le está diciendo? Hay un camino. ¿Usted qué tiene que hacer? Escuchar al angelito y no escuchar al diablito. Usted escucha al angelito a la derecha, acepta la reprensión, la enseñanza, la corrección con el espíritu de sabiduría. Aquí está el espíritu de sabiduría, y aquí el espíritu de sabiduría. Y yo me tomo la sabiduría que es el Espíritu Santo, me lleno de la sabiduría y ya lo quito y empiezo a vivir confiadamente, en seguridad, en comunión, porque estoy lleno de la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, el juicio, la justicia, el amor propio, el amor a los demás, mi control de emociones, prosperidad, todo eso lo tengo aquí en la sabiduría. Mira, la sabiduría está aquí. Entonces yo me la tomo y mantengo confiadamente en Dios, porque estoy tranquilo, porque hay paz interior, nada me preocupa, tengo una estabilidad emocional, mi familia está bien, porque la sabiduría no la tomamos todos, mi familia. Y ahora, como tengo temor de Jehová significa, usted tiene aquí a Dios a la derecha, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, y a la izquierda tiene al enemigo, al control, a la televisión, a los medios, a lo malo, a lo que le duerme la cabeza, a lo que le hace perder el tiempo. Entonces usted dice, no, yo voy a estar aquí y aquí. Pero es que usted no puede servir a los dos dioses, porque aquí hay una sola, o es de aquí o es de aquí, pero no hay puntos medios. Y como no hay puntos medios, ¿qué pasa? O usted es de aquí completamente o se vuelve de aquí. Entonces la sabiduría lo que va a hacer es que usted se toma otra vez la sabiduría, y si va a ver la película de pornografía, Espíritu Santo, dame la fuerza, ya te encadeno a la cruz y te envío al lago de fuego y azufre esos malos pensamientos, y aplasta usted el espíritu del anticristo y se llena del espíritu de Dios. Pero aquel que es necio quiere estar así y así, y ¿qué pasa? Que usted en la mitad, si quisiese hacer, tiene dos enemigos. Tiene enemigo a Dios y tiene enemigo al diablo, y no tiene sabiduría. Entonces cualquiera de los dos, lo quiere matar, pero usted le sirve a usted no le puede servir a dos dioses. Es mejor que usted le tenga solo un enemigo. Usted está con Dios y ese es su enemigo, el diablo. Pero usted no tiene que enfrentarse al diablo, no, Dios lo va a enfrentar al diablo. Entonces cuando el diablo le quiera a usted hacer algo daño, ¡pum!, Dios le responde a usted. Usted va fresco, es como una lechuga. Entonces usted vive tranquilo, sin temor del mal. Eso significa sin temor del mal. Entonces, sin miedo a las adversidades, sin miedo al peligro, usted diga, yo tengo la sabiduría, me tomé la sabiduría y ando fresco y firme. Entonces vamos a orar, a despedir este día de hoy de Proverbios. Sé que vas a tener que volver a escuchar la prédica, volver a analizar, porque hay segmentos que van a ir que te van a ayudar muchísimo. Entonces hazlo varias veces, compártelo, ve, profundiza la palabra, toma la Reina Valera, ve repasando cada versículo y vas a entender más aún de la riqueza de la sabiduría. Muy bien, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te damos gracias por la sabiduría. Gracias por la sabiduría. Porque nos has llenado, Señor, de sabiduría hoy. Te damos gracias por tu amor, tu prosperidad, tu protección. Señor, colocamos esta semana
para que cada acto esté lleno de sabiduría. Cada decisión que tomemos esté llena de sabiduría. Te entregamos, Señor, esta semana para que cualquier decisión que tomemos en familia sea tomada en prudencia y bajo el propósito tuyo. Que esta semana la sabiduría llene nuestro hogar, Que la sabiduría llene todo. que nos llenemos del amor, la comprensión, el entendimiento. Y que se llene de sabiduría. Los hijos escucharán a los padres y los padres escucharán a los hijos. Habrá amor, reconciliación, paz y tranquilidad. Eso esperamos de ti en amor. La sangre de Cristo tiene poder y la sabiduría. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.